Episodio 23. Percepción y creación. Lo que estamos describiendo aquí es el nivel cognitivo de esta aceptación. La mera comprensión de la descripción no produce una alteración real de los circuitos neuronales. Cada cerebro debe descubrir absolutamente por sí mismo, sin mediación de autoridad alguna, lo que estamos describiendo. Solo allí se desorganiza en ese organismo particular la estructura cognitiva anterior, y esa es precisamente la acción destructiva de lo verdadero. La inteligencia que trasciende por completo las estrategias del animal mental es necesariamente destructiva porque revela la ilusión de todos los supuestos anteriores, lo cual implica una catarata de heridas narcisistas. El desmoronamiento de identificaciones milenarias y la evidencia de la limitación estructural de aquello que se creía infinito son asuntos inevitablemente dolorosos. Cuando se abre el espacio interior que permite la libre circulación de información adentro-afuera, se produce el reencuentro de todo lo que tuvo que mantenerse necesariamente separado. Las compartimentaciones inherentes a la evolución biológica y al psiquismo colectivo abren sus compuertas y el flujo de información es, al principio, abrumador e insoportablemente incomprensible. Pero cuando el anhelo de entender con sus juicios y excitaciones correlativas es superado por la misma dinámica del aprendizaje, se experimentan destellos de un goce que está mucho más allá del horizonte de sensibilidad anterior, tanto personal como colectivo. A lo largo de todo esto, el organismo, en proceso de descolectivización, lo cual me parece menos confuso que individuación, va percibiendo de manera cada vez más precisa los sucesivos y necesarios sistemas de coherentización que subyacen a la percepción condicionada del mundo. La percepción se revela como creadora no en el sentido de que podamos generar consciente y voluntariamente el mundo que deseamos, hechizo del ego, sino porque lo verdadero destruye las ilusiones perceptivas anteriores, creando una nueva realidad que emerge de capas cada vez más profundas del acoplamiento estructural psiquis-cosmos. Las desilusiones responderán a las caídas de supuestos y epistemologías que otorgaban coherencia a la percepción anterior. Este viaje por las múltiples capas del acoplamiento inteligente es el proceso que las tradiciones que indagaron en él llamaron iniciación. No se trata del viaje de alguien por esas capas, sino del despliegue diferenciado y diferenciante de toda la estructura de acoplamiento entre lo externo y lo interno. A partir de aquí comienza otra indagación. Surge la pregunta acerca de la fuente de la cual surgen al unísono los mundos, estados de conciencia. El paso lógico difícil de dar para el condicionamiento occidental es el de comprender lo que solemos llamar proyección como una interfaz adentro-afuera y no sólo como un velo psíquico que distorsiona la realidad supuestamente objetiva. Esto abarca mitologías, arquetipos,
lenguajes, matemáticas, epistemologías, señales, símbolos, información, etc. Al principio tenderemos a percibirlas como interfaces meramente cognitivas, pero en la medida en que se diluyan las compartimentaciones entre significado y sensación, podrá ser reconocida la cualidad magnética o atractiva, es decir, erótica, que subyace a la dinámica misma de lo que es. Nosotros, los biomecas. Nuestros recuerdos son acumulaciones de experiencias en estado bruto. Cada vez que vivimos una experiencia, ésta se nos presenta como única y tremendamente importante, pero esa misma experiencia volverá a ser vivida infinitas veces por otros seres humanos y a repetirse una y otra vez con variaciones muy pequeñas. Cada cuerpo particular se apropia en forma exclusiva de las experiencias que vive y genera lo que llamamos identificaciones personales. Lo sucedido se impregna de un conjunto de sensaciones tan vívidas que nos hacen creer de una manera casi irrefutable que esa experiencia ha sido única e irrepetible. El tremendo impacto sensorial del hecho nos impide captar la dimensión universal de cada suceso en el mismo instante en el que lo vivimos. Identificados sensorialmente con lo particular, lo universal se nos aparece como una dimensión abstracta y fría, muy distante de lo que llamamos experiencia concreta. Lo particular entiende a lo universal como algo posterior a los hechos, como una abstracción cognitiva, es decir, un producto de la fría mente que despoja a la experiencia de su auténtica vitalidad. Pero, ¿carece realmente de vitalidad la dimensión universal de una experiencia? ¿O es que una sensibilidad limitada, propia del excesivo predominio de lo sensorial sobre la mente, no es capaz de registrarla? Es de suma importancia discernir acerca de esto. La mente del artista. Existe un tipo de mente que es capaz de expresar lo universal de una manera tan vívida como para hacerlo perfectamente reconocible para lo particular, la mente del artista. La conmoción estética nos revela la presencia de un lazo maravilloso, algo aparentemente ajeno, proveniente de la experiencia de otro, el artista, es claramente reconocible por nosotros. Lo que otro ha vivido de un modo único, irrepetible y particular puede ser experimentado al mismo tiempo como mío, del espectador. La experiencia se hace nuestra, pero como en realidad no solo ese espectador ocasional, sino todos los humanos podemos quedar conmovidos por la obra, aquello que parecía pertenecer exclusivamente al artista y que al mismo tiempo podía reconocer como mío, se nos revela como universal, como una experiencia común a todos, o por lo menos a todos aquellos que comparten cierta sensibilidad, aquellos que resuenan en experiencias compartidas. Sentir patrones. Cuando la memoria de un hecho se encuentra en su estado afectivo o concreto, la evocamos mediante un sinnúmero de sensaciones particulares que la hacen aparecer como exclusiva, como mi recuerdo. A través del arte, la memoria se hace explícitamente universal, humana,
porque el artista tiene la capacidad peculiar de conservar la tonalidad exclusiva en la resonancia que provoca en los espectadores. Su arte es el de hacernos sentir identificados con la experiencia, pero al mismo tiempo permitirnos registrar aquello que nos trasciende sin hacernos sentir que nos excluye. En la evocación estética podemos percibir con toda su fuerza tanto el dolor como el placer, la angustia o el amor presentes en la obra, porque lo expresado por el artista resuena en cada uno de nosotros. ¿Por qué se producen estas resonancias en aquellos que tienen sensibilidades comunes? ¿Qué significa esto en realidad? En un plano que se encuentra mucho más allá del arte, pero profundamente imbrincado con este, opera una inteligencia que de manera análoga a un artista transmuta los recuerdos de las experiencias particulares en patrones universales vívidos. La mente de un alto nivel de complejidad contiene a la del artista en su capacidad de percibir y generar resonancias que universalizan lo concreto. No estamos hablando aquí de la mente intelectual ni tampoco de la científica. Estamos hablando de la verdadera mente abstracta, dicho esto no desde un nivel racional, sino existencial. Este nivel reconoce y expresa vívidamente la estructura completa de cada experiencia humana, es decir, la de todos los ángulos o personajes que participen en ella. Podemos llamar provisoriamente cardíaco a este nivel de la inteligencia que siente patrones, es decir, que registra cada una de las perspectivas particulares que convergen en cada experiencia, sensorialmente única, pero al mismo tiempo absolutamente universal. Este nivel es como el director de orquesta que abarca la totalidad de las perspectivas instrumentales, pero como no se identifica con la dimensión concreta de cada una de ellas, es capaz de vivificarlas en el conjunto armónico de resonancias que constituyen la sinfonía. Este tipo de recuerdo, muy diferente a cualquier recuerdo personal, es tan sutil y complejo que abarca las sensaciones, sentimientos e ideas de todos los participantes de la experiencia. Es el reconocimiento vívido de un patrón existencial que se repite una y otra vez en millones de vidas particulares. Al desarrollar la capacidad de sentir patrones, al sistema nervioso se le hace posible comenzar a extraer el enorme caudal de información implicado en la totalidad de la memoria humana. Aprende a resonar en todas las vivencias que componen cada experiencia en el nivel vincular. Siente tanto la vivencia de Judas como la de Jesús, la de la Virgen María o la de Poncio Pilatos, San Pedro o María Magdalena. Todos ellos participaron de la misma experiencia, o mejor dicho, esa extraordinaria experiencia requirió de todas esas posiciones para manifestarse. El patrón arquetípico contiene en su propio plano las vivencias de todas las posiciones particulares que lo componen. Ejemplificando con un patrón menos extenso, podemos decir que las posiciones de Cenicienta, el príncipe, la madrina, las hermanastras, etc., constituyen una única trama de vivencias en la que infinidad de seres humanos podemos resonar. Los lectores que aún nos identificamos con las posiciones particulares solemos resonar con el conjunto del relato, pero desde un nivel particularizado. En general, no somos capaces de sentir, por ejemplo, todo lo que experimentan las hermanastras y comprender así las razones profundas de su odio. Solo solemos sentir aquello que Cenicienta, con quien nos hemos identificado, siente por ellas. Al hacerlo, fragmentamos la totalidad multidimensional del relato y lo reducimos a las vivencias definidas desde un solo ángulo. Esto es así porque todo narrador procura que su público se identifique con el personaje central,
para poder realizar su acto mágico. Pero para poder hacer eso, él ha tenido que desarrollar previamente la capacidad de identificarse con todos los personajes para generarlos dentro de sí. Cada vez que trascendemos las identificaciones particulares y entramos en resonancia con una estructura completa, se produce la conexión con un complejo manojo de vivencias, contenidas en un patrón que podremos reconocer en muchas otras situaciones. Es decir, es importante percibir la diferencia entre el plano de resonancia del narrador y el del lector. El primero habita en el plano arquetípico. Los lectores, en cambio, somos transportados a él por un instante gracias a esa conciencia más compleja que nos hace de puente hacia un plano del ser que aún no podemos habitar por nuestra propia cuenta. Esto que podemos reconocer claramente en el nivel externo, la experiencia estética inducida en nosotros por el artista, es el espejo de un proceso interno fundamental en el camino de la conciencia. La inteligencia que no tiene preferencias. Este proceso psíquico profundo, habitualmente no reconocido, es el despertar de la capacidad de transmutar los recuerdos personales en patrones universales de manera consciente. La disolución de las historias particulares en el océano de una única memoria, la humana. Esto es algo que nadie puede enseñar, es una tarea que cada organismo debe aprender a hacer. Es extractar las experiencias vividas hasta distinguir en ellas la estructura universal oculta bajo su textura excesivamente concreta. Con extractar la experiencia queremos decir aprender a disolver el modo personal a través del cual se produjo el acceso concreto a ella. Cuando se ha activado la capacidad de transmutar los recuerdos personales en patrones vívidos, el cerebro humano ha dado un paso gigantesco. En un sentido riguroso, esto no es una capacidad o un poder, sino meramente la evidencia de que el cerebro ha madurado lo suficiente como para que se le revele el plano de la mente en toda su dimensión, los niveles existencialmente abstractos de la realidad. Al decir esto, estamos planteando una doble ligadura. Afirmar que lo abstracto es algo vívido nos obliga a dar un salto por sobre los antagonismos que nos condicionan. La inteligencia tecnológica inmersa en el mundo concreto de los objetos para un sujeto ha aprendido a abstraer para imaginar, explicar, manipular, construir una realidad alternativa a la presente. Este es el prodigioso talento constructivo de la inteligencia tecnológica. En este nivel, lo abstracto se le aparece al cerebro como una construcción mental posterior a lo concreto. El imperio de la inteligencia tecnológica en el cerebro ha trasladado esta actividad cognitiva a lo vincular, a lo psicológico y a lo existencial. Al convertir el vínculo en un objeto para un sujeto, el cerebro se ha abstraído de la realidad vincular. Ha construido un mundo de sensaciones fragmentarias que solo existen en la virtualidad de su aislamiento. No se da cuenta de que ha quedado atrapado en un conjunto de patrones que se repiten una y otra vez en cada vivencia particular.
descubrir que en ese nivel la existencia humana es la repetición incesante de una trama de vivencias arquetípicas, es despertar a otra inteligencia. Lo que estamos diciendo es que esa trama no es una abstracción cognitiva, sino una dimensión activa de lo real, de lo cual emergen todos nuestros dramas personales. Para que este despertar sea posible, el cuerpo-cerebro debe haberse desembarazado en alguna medida de la trama colectiva del deseo, la cual en su polarización con el intelecto lo ha dominado por miles y miles de años, dicho no en un sentido individual, sino humano. Cuando un patrón existencialmente universal se revela en nosotros, es que un destello de la inteligencia que no tiene preferencias ha penetrado realmente en el nivel de la conciencia lúcida. La inteligencia sin preferencias siente todo por igual, sin juicio o valoración, sin reacción alguna, sea intelectual, afectiva o sensorial, pero sí con gran intensidad e interés. Atención. No siente solo la reacción inmediata de un lado de la experiencia a los otros. No se limita a registrar exclusivamente las sensaciones provocadas por las preferencias o los rechazos que definen una identidad. Precisamente por eso siente realmente. La conciencia que se mueve en el plano de los recuerdos personales es inevitablemente reactiva. Tiene preferencias, elige y rechaza, porque está dominada por las memorias del deseo y el temor. Por eso es capturada por la ilusión de las opciones y las estrategias. Ese nivel de inteligencia no puede abarcar la totalidad de la información presente en el cerebro global, es decir, no está abierta al inmenso caudal de la memoria no personal. Si eventualmente accede a este nivel profundo del recuerdo, las identificaciones particularizadas la hacen volver a sentir aquel dolor, aquella angustia, aquel anhelo, amor o sentimiento perdido, y automáticamente se activan en él todas las cadenas de lo inconcluso, lo frustrado o no comprendido. Aparecen como en una explosión la culpa, la nostalgia, la vergüenza, el deseo de repetir la experiencia o el de huir de ella como si ésta estuviera aún realmente presente en la virtualidad de las construcciones neuronales. Cada vez que eso sucede, el pasado ha vuelto a nacer y su poder nos captura. La incesante actividad del pasado en el cerebro impide la vivencia atemporal y universal de la vida para cada uno de nosotros. El pasado prosigue con sus reacciones y repite sus patrones, porque esas experiencias no fueron aún comprendidas. El nivel que las quiere seguir viviendo, repitiendo, sigue estando demasiado activo y se revela sistemáticamente ante la presencia atemporal de lo universal. Es una conciencia que se identifica obstinadamente con una posición y no tiene energía suficiente para abarcar a las demás. Una identidad vive aún, se alimenta de ese recuerdo y retorna a él siempre desde el mismo ángulo. Solo cuando el recuerdo ha sido despojado de todas las cargas emocionales, impactos, heridas e ideas que generaron la identificación, se puede abarcar y comprender las posiciones de los demás participantes de la experiencia y pueden sentirse así y soportar las cargas existenciales de los otros, del que me abandonó, del enemigo,
del que no me comprendió, del que rechacé, etc. Por primera vez se podrán sentir sus presencias reales, comprender todas las posiciones involucradas y descargar así las reacciones que aún se conservaban latentes en la memoria. Aflora así la totalidad del recuerdo sin negaciones, idealizaciones o interpretaciones preferenciales. El recuerdo se ha convertido en un patrón. Aparece como un circuito existencial y a partir de ese momento puede ser reconocido universalmente cada vez que se manifiesta. El patrón es entonces un hecho vívido en el cerebro, no una idea. Fin del episodio 23.